Recuerdo ese día con una claridad que duele. El cielo de octubre pesado y gris como una chapa envejecida, los árboles desnudos que se alineaban en el camino hacia el cementerio, con sus ramas retorcidas como dedos huesudos apuntando al suelo. Y el olor húmedo de la tierra recién removida, tan intenso que parecía haber impregnado mi piel para siempre. Mi abuela, Klavdia Sergeyevna Voronova, partió de este mundo de la misma manera en que vivió, en silencio, sin problemas, como si fuera una noche más de sueño. Ese día, solo había 7 personas alrededor de su ataúd. Yo, mi marido Igor, la vecina Anna Petrovna, el cura, 2 sepultureros y una señora del consejo rural. Mi hermano Kirill había prometido llegar antes del mediodía, pero el minutero ya había pasado las 2 de la tarde y no había señales de él. Debería llamar de nuevo, pensé, mientras Igor se movía impaciente, cambiando su peso de un pie al otro, con los ojos fijos en el reloj. Llego tarde por compromisos importantes, explicó como si fuera excusa suficiente. Tragué el nudo que se formó en mi garganta. Empezaremos sin él, decidí. El sacerdote nos miró con una mezcla de comprensión y desaprobación antes de murmurar, casi para sí, Dios ve todo. Aquellas sencillas palabras, pronunciadas en un tono tan sereno, resonaron en mí como un amargo consuelo, una verdad incómoda que no podía ignorar. Los primeros terrones de tierra golpearon suavemente la tapa del ataúd. Mis ojos se posaron en la fotografía de la joven abuela, con su larga trenza echada sobre el hombro, y fue como si el tiempo se hubiera detenido, nunca más volvería a oír su voz ronca y tierna llamándome Nadiusa, mi niña. Fue entonces cuando apareció Kirill, jadeante, vestido con un abrigo de cuero que exudaba una mezcla de perfume caro y coñac. Lo siento, hermanita, el cliente no quiso cerrar el trato en absoluto, dijo dándome una palmada amistosa en la espalda, como si nos encontráramos por casualidad en un centro comercial y no en la fría tumba de nuestra abuela. Bueno, ¿vamos al registro civil?, preguntó, ya con las prisas de quien quiere cerrar ese capítulo. Miré el montón de tierra recién amontonada, las cruces torcidas que lo rodeaban, y una pregunta seguía resonando en mi cabeza, ¿es eso todo? Toda una vida se resume en unos años de correr y al final, solo un agujero en el suelo y visitas esporádicas de gente que no tiene tiempo que perder. La notaría parecía la sala de espera de un médico rural, paredes desconchadas, sillas chirriantes y olor a humedad de papeles viejos. La mujer detrás del escritorio, baja y con gafas gruesas, hablaba con un ritmo mecánico, como si recitara una oración fúnebre. Klavdia Sergeyevna Voronova, residente de la región de Tver, ciudad de Kachin, calle Pushkin, número 17, apartamento 5, deja en herencia. Apenas presté atención a las palabras iniciales. Sentí la cabeza pesada como plomo y las frases se mezclaron en un zumbido distante. Recordé las promesas de mi abuela, después de que me vaya, vivirás cómodamente en un departamento en la ciudad, con todo lo mejor y lo mejor. Sabía que ella había salvado toda su vida, negándose incluso los pequeños placeres, soñando con dejarnos algo valioso. Ella misma repartía su tiempo entre la ciudad y el campo, los inviernos en el estudio de Kachin, los veranos en la casa de madera del pueblo. Kirill Andreyevich Voronov deja un apartamento de 3 habitaciones en la ciudad de Tver, ubicado en. Sentí que Igor se ponía rígido a mi lado. 3 habitaciones en Tver. Eso debe valer al menos 8 millones, calculó en voz baja. Junto con las obligaciones financieras del contrato de crédito número. ¿Qué obligaciones financieras?, interrumpió Kirill, inclinándose hacia adelante. El notario se ajustó las gafas y continuó impasible. La propiedad está hipotecada como garantía de un préstamo por valor de 6.200.000 rublos. ¿Qué demonios? Kirill palideció. ¿Por qué necesitaría un crédito de ese tamaño? La voz del notario no cambió de tono. Nadiezhda Andreyevna Voronova hereda la casa en el pueblo de Sosnova, calle Central, número 8, con un terreno adyacente de 15 hectáreas. Cerré los ojos. Era la antigua casa de mi abuela, la misma donde pasé todos los veranos de mi infancia, el porche inclinado, los pisos que crujían a cada paso, el pozo en el patio trasero. Y junto con ello la responsabilidad de liquidar el saldo pendiente de 780.000 rublos. Un silencio penetrante se apoderó de la habitación. Igor apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Kirill miró fijamente a la notaria como si fuera un fantasma. Eso es un error, tartamudeó finalmente. Nuestra abuela siempre decía que nos dejaría una herencia, no deudas.
No se equivoque, joven, respondió el notario quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz con cansancio. Hace 2 años, su abuela pidió este préstamo, utilizando el apartamento como garantía. La mayor parte del dinero se gastó en tratamiento médico. Recientemente ella estuvo muy enferma. Todo el mundo en la zona lo sabía, excepto usted, al parecer. De repente recordé la última llamada, cuando ella se quejó del dolor, y yo, siempre ocupada, acorté la conversación con vagas promesas de visitarla el próximo fin de semana. Promesas que nunca cumplí. 780.000, repetí con incredulidad. ¿De dónde voy a sacar esta cantidad? Lo siento mucho, Nadiezhda Andreyevna, suspiró el notario. Pero este es el deseo expresado en su testamento. Tu abuela nos jodió, explotó Igor tan pronto como llegamos a nuestro diminuto apartamento alquilado. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. No firmé un contrato para mantener a una familia en la pobreza. Me senté en el borde de la cama, abrazando mis rodillas, mientras la fina lluvia corría por la ventana formando senderos que parecían lágrimas. ¿Cómo pudo hacer eso?, insistió Igor. Seguía diciendo que nos dejaría lo más valioso que tenía. ¿Y al final? Una casa derrumbándose en medio de la nada y una deuda astronómica. Estaba enferma, Igor. Necesitaba dinero para el tratamiento. ¿Y por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué lo ocultaste todo? Se detuvo frente a mí con las manos en las caderas y el rostro contraído. Te diré por qué. Porque sabía que la habríamos convencido de que no hiciera esta locura. Miré a aquel hombre con el que había compartido mi vida durante 5 años y fue como si lo viera por primera vez. Nunca antes había notado esa línea dura en sus labios, ese brillo frío en sus ojos. ¿Sabes cuál es la peor parte?, dijo de repente en un tono casi suave. Ya había elegido un apartamento para nosotros, un estudio en un edificio nuevo. Estaba pensando en vender la herencia y hacer el pago inicial. Ahora, es como si algo dentro de mí se hubiera roto. Una ola helada recorrió mi cuerpo, de pies a cabeza. ¿Ya estabas planeando vender la herencia? Sin siquiera saber qué era. ¿Qué había que planear?, se encogió de hombros. Evidentemente no íbamos a vivir en el bosque. Teníamos un apartamento en la ciudad o al menos, una buena cantidad de dinero. ¿Y qué tuvimos? Muchos problemas. De repente me acordé del día en que mi abuela me dijo en tono de broma, cuida a tu pequeño Igor. Tiene unos ojos muy inteligentes, como los de un lobo del bosque. En ese momento el comentario me dolió. Ahora, sin embargo, sus palabras tenían un sentido aterrador. Nadia, tienes que impugnar este testamento, dijo Igor, sentándose a mi lado y tomando mis manos entre las suyas. Ciertamente no estaba en su sano juicio cuando lo firmó. O alguien la obligó a hacerlo. Eso no es justo, y usted lo sabe. Quité mis manos con firmeza. No es cierto y tú también lo sabes. Así que no tenemos otra opción. Tendremos que vender la casa y el terreno. Tal vez podamos cubrir la deuda. La casa de la abuela. Repetí mirándolo con asombro. El mismo donde crecí, donde cada rincón guardaba un recuerdo. ¿Y qué sugieres? ¿Que paguemos el crédito con nuestro salario? Apenas podemos cubrir nuestras propias cuentas. Encontraré una manera, dije, más para mí que para él. ¿De qué manera, Nadia?, gritó, levantándose de nuevo. ¿De qué manera, por el amor de Dios? ¿Vas a vender tus proyectos de diseño por el triple de precio o te vas a prostituir? Me estremecí como si me hubieran abofeteado. O exigir una revisión de ese testamento, o podrían olvidar que tenemos algún futuro juntos. Estaba de pie junto a mí con los puños cerrados y su voz llena de una ira que nunca antes me había dirigido. No me voy a matar trabajando para pagar las deudas de tu abuela. Miré a ese hombre con el que había soñado envejecer y solo vi a un extraño, calculador, duro, sin un ápice de compasión. Está bien, me levanté lentamente. Olvidaré que existes. Al principio no lo creía. Él se ríe sacudiendo la cabeza. Ah, basta, Nadiusa. No tienes a dónde ir. Pero algo en la mirada de mis ojos debió decirle que esta vez era diferente. Caminé hacia el armario, tomé una maleta vieja y comencé a guardar en ella mis cosas, pocas, solo lo que realmente era mío.
¿Hablas en serio?, preguntó, ahora con un tono de genuina sorpresa en su voz. ¿A dónde vas? A mi casa, respondí cerrando la maleta con un clic seco. Por la herencia de la abuela. El autobús arrancó y por la ventanilla vi a Igor, de pie en la acera, haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer de mi vista. Dejé atrás Moscú con sus luces intermitentes, su ruido ensordecedor y su interminable bullicio. Apoyé la frente contra el frío cristal de la ventana y observé las calles familiares disolverse en la oscuridad, como si hubieran sido dibujadas con carboncillo y borradas por una mano invisible. Las lágrimas corrieron por mi rostro pero no las sequé. Algo dentro de mí susurró que necesitaba llorar hasta la última lágrima ahora, para que cuando el sol saliera de nuevo, mi vida pudiera comenzar de verdad, limpia, como una página en blanco. Nadiezka, mi niña. Fue como si escuchara la voz de la abuela, suave pero firme, como el viento que mece los pinos de Sosnovo. Y tenía razón, el camino de la vida nunca es recto ni sencillo. Hay curvas, agujeros, tramos donde el polvo oscurece la vista. Pero es precisamente en estos tortuosos caminos donde encontramos lo que realmente importa. El autobús me dejó en la única parada de Sosnovo una fría mañana de noviembre, cuando el cielo aún oscilaba entre el día y la noche. Una luz grisácea se extendió lentamente como tinta derramada sobre papel absorbente. El pueblo dormía, solo el humo subía perezosamente de algunas chimeneas, y los perros intercambiaban ladridos soñolientos en el silencio que precede al amanecer. Me paré en medio de la calle vacía con mi maleta a mis pies, sintiéndome extraña allí, como una actriz de una película antigua que llega a un lugar desconocido para empezar de cero. Pero Sosnovo no era extraño. Pasé allí todos los veranos hasta los 16 años, corriendo descalza por caminos de tierra, recogiendo fresas silvestres, escuchando las historias de la abuela a la luz de una lámpara. Pero ahora todo parecía diferente, las casas bajas, la calle más corta, el pueblo como encogido, envejecido. Los gallos ya cantaban a todo pulmón cuando llegué a casa de la abuela. Contra el cielo plomizo de noviembre parecía pequeña y encorvada, como un anciano cansado. Las paredes de madera oscurecidas por el tiempo, el porche torcido, el techo hundido en algunos puntos. Aún así, había algo en ella. Algo familiar, como un olor infantil que nunca olvidamos. Encontré la llave del candado donde la abuela siempre la escondía, debajo del viejo jarrón con un geranio que llevaba décadas seco. El mecanismo chirrió resistiendo, hasta que finalmente cedió. La puerta crujió al abrirse y un olor a humedad y abandono me golpeó como un puñetazo. «Buenos días, casa», murmuré, y mi propia voz sonó extraña en el denso silencio. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire helado de noviembre. La humedad del abandono fue lo que más destacó, el piso crujía a cada paso, el papel tapiz se despegaba en algunos rincones, las manchas amarillentas en el techo revelaban viejas goteras. Pero cuando bajé al sótano me sorprendí, las vigas eran macizas, sin grietas ni signos de podredumbre. Por fuera, un hombre viejo, por dentro todavía fuerte, refunfuñé, y esta idea, no sé por qué, me calentó por dentro. La bombona de gas estaba llena, la electricidad funcionaba, la abuela siempre pagaba sus facturas a tiempo. Encendí la estufa de leña y comencé a ordenar la casa. Al mediodía el ambiente estaba menos húmedo, el olor a humedad había disminuido y por fin pude mirar todo con calma. 2 pequeñas habitaciones, una cocina con estufa de leña, que hacía mucho tiempo que no se usaba, ya que la abuela cocinaba en el fogón de gas, porches y un trastero. Todo tan familiar y al mismo tiempo tan lejano. En las paredes, fotografías descoloridas en marcos polvorientos, el abuelo con uniforme militar, mis padres jóvenes y sonrientes, Kirill y yo de niños, con sonrisas desdentadas. Mientras limpiaba la cómoda de mi habitación, escuché que llamaban a la puerta. Era Anna Petrovna, la vecina de la abuela, una señora delgada con un pañuelo descolorido en la cabeza. «Nadiezka, ¿eres tú?» Ella entrecerró los ojos y me examinó como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Cuando vi humo saliendo de la chimenea, pensé que eran visiones. «No puede ser». «Buenas tardes, Anna Petrovna», la saludé invitándola a entrar. «Soy yo». «¿Estás aquí para quedarte?» Miró a su alrededor con aire de señora de la casa, sacudiendo la cabeza. «¿Qué abandono, hija mía?» «Claudia estaría tan triste». «Todavía no lo sé», respondí honestamente. «Quizás para siempre».
La anciana alzó las cejas sorprendida, pero no dijo nada, solo asintió como confirmando algo que ya sospechaba. Puse la tetera al fuego y saqué del bolsillo el único paquete de galletas que había comprado en el viaje. Anna Petrovna se sentó a la mesa con un suspiro de alivio. «Qué bueno que hayas venido», dijo mientras servía el té. «El alma de tu abuela debe estar más tranquila ahora. Ella siempre estaba hablando de ti, preocupándose», hizo una pausa, y algo en su tono me hizo congelarme con las tazas en mis manos. «Es verdad, últimamente he estado muy enfermo». «Oh, querida», suspiró sacudiendo la cabeza. «En el último año la situación se puso realmente mal. Siempre de pie, nunca quejándose de nada. Pero lo vi. Después de todo, vivimos juntos durante 40 años, ¿cómo no iba a darme cuenta?». Una punzada de culpa y amargura me atravesó. ¿Por qué la abuela no me había dicho nada? ¿Por qué no pediste ayuda? Estaba orgullosa, adivinó Anna Petrovna, como si leyera mis pensamientos. No quería molestar a nadie. «Puedo manejarlo», dijo. «No es la primera vez». Y ella era fuerte a pesar de ser pequeña y frágil. Sus ojos brillaron con un recuerdo. ¿Sabes que Claudia recuperó a todo el pueblo con sus hierbas? Aprendió medicina, sí, pero también dominó las medicinas de la tierra. Cualquiera que enfermara corría hacia ella. Algunos llevaban té, otros un ungüento, otros una compresa. Hasta me curó el dolor de espalda, continuó emocionada. 3 días de frotarme con no sé qué y el dolor desapareció como por arte de magia. Escuché y ante mis ojos apareció una abuela a la que realmente no conocía. No solo la tranquila anciana que llamaba una vez a la semana para preguntarme cómo estaba, sino una mujer tranquila y fuerte a quien la gente acudía en busca de alivio. Después de que Anna Petrovna se fue, seguí ordenando. En el dormitorio, mientras hurgaba en el armario, encontré un sobregrueso escondido debajo de una pila de ropa de cama. Dentro 2 fajos de billetes atados con elásticos de farmacia, y una nota en la línea angular que también conocía: «Hija mía, esto es para empezar. El resto lo entenderás sola». Conté exactamente 200.000. Me temblaban las manos. La abuela lo sabía. Sabía que vendría, que no soportaba estar con Igor después de ver quién era realmente, que volvería a la casa donde mi infancia había sido feliz. Esa noche, subiendo al desván, me encontré con otra sorpresa: un baúl viejo, reforzado con tiras de metal opaco. Cuando era niño, me encantaba esconderme en el interior, imaginándome como un pirata que había descubierto un tesoro. El baúl pesaba y tuve que luchar con el óxido del candado hasta poder abrirlo. En su interior, decenas de cuadernos con tapas descoloridas, todos escritos con la misma letra firme. Y bolsas de hierbas secas, cada una cuidadosamente etiquetada: manzanilla, julio de 2021, salvia, agosto de 2022, hipericum, junio de 2023. Fotografías, cartas, documentos amarillentos. Me senté en el suelo polvoriento y comencé a hojear esas reliquias. El primer cuaderno, fechado en 1981, contenía recetas que iban desde una simple infusión de manzanilla hasta complejas mezclas de diversas plantas. En otros había notas de libros de medicina, registros de quien había sido ayudado y cómo, descripciones detalladas de las propiedades de las hierbas. Entre las páginas de uno de ellos encontré una foto con los bordes desgastados, una mujer joven con bata blanca, rodeada de flores silvestres. En el reverso la inscripción: Anastasia Voronova, 1938. Bisabuela, susurré estudiando ese rostro decidido, con ojos vivaces e inteligentes. Y luego, entre los periódicos, un recorte de periódico amarillento: «El curandero rural salva la vida al presidente de la granja colectiva», decía el titular. El artículo contaba cómo Anastasia Voronova había curado al líder local de una neumonía grave con remedios naturales, cuando los médicos ya se habían rendido. Lo leí sin poder parar. Descubrí que mi bisabuela era una travnitsa famosa, incluso venían a verla desde los distritos vecinos. Y la abuela Claudia había continuado ese legado, combinando el conocimiento médico formal con la sabiduría popular. Cuando sonó el teléfono, afuera ya había caído la noche y yo todavía estaba inmersa en ese mundo que no conocía y que, al mismo tiempo, siempre había sido mío. La oscuridad ya había caído por completo cuando el teléfono vibró sobre la mesa, arrancándome de aquellas páginas que parecían susurrar secretos del pasado. El nombre en la pantalla apareció: Igor. Por primera vez en una semana.
Respondí con un tono seco, casi automático. ¿Hola? Hola, su voz sonó extrañamente suave, como si los bordes habituales se hubieran desgastado. ¿Cómo estás? Normal. Oye, Nat, la otra vez exageré. Hablemos con calma. ¿Cuándo volverás? Miré los cuadernos abiertos frente a mí, las fotografías amarillentas, la bolsa de hierbas sobre la mesa. El silencio se prolongó hasta que él, impaciente, lo rompió. ¿Hola? ¿Está ahí? Ahora había un atisbo de irritación en su tono. Te pregunto cuándo volverás. No voy a volver, Igor. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer en ese hoyo? Su salario no alcanza ni para pagar los intereses del préstamo. Me doy la vuelta. Estás actuando como un niño haciendo un berrinche. Basta, vuelve pronto. ¿O quieres que vaya a buscarlo? No es necesario. Colgué el teléfono y me levanté del suelo con las piernas entumecidas después de horas en la misma posición. Afuera caía la primera nieve del año, copos grandes y lentos que cubrían la tierra con un manto blanco que borraba los contornos del mundo. Dentro de la casa, solo el crepitar de la chimenea en un rincón rompe el silencio. De repente me golpeó una ola de soledad, afilada como un cuchillo, sin familia, sin trabajo, sin un futuro claro a la vista. Solo una casa vieja, una deuda de casi 800.000 y un baúl lleno de cuadernos en el ático. Para empezar, hija mía. El resto lo entenderás tú sola. ¿Qué quisiste decir, abuela? ¿Qué debo entender? Sin respuestas, bajé a la cocina y puse a hervir el agua. El insomnio, mi eterno compañero en los momentos difíciles, ya acechaba en el horizonte. En uno de los cuadernos había visto una receta de infusión de hierbas para combatir precisamente esto. ¿Por qué no intentarlo? En el desván, entre las bolsas, encontré lo que necesitaba: melisa y lúpulo. Preparé la infusión según las instrucciones, la probé con atención. El sabor era amargo, pero reconfortante, como si la tierra misma hubiera destilado ese sabor. Sentada junto a la ventana con la taza en las manos, viendo caer la nieve, noté algo extraño. Por primera vez en meses, sentí una quietud dentro de mí. No era felicidad, sino un extraño tipo de paz, como si finalmente estuviera donde se suponía que debía estar. Terminé mi té, me tumbé sobre sábanas limpias que olían a baúles y hierbas secas y, por primera vez en semanas, me quedé dormido sin pesadillas, sumergiéndome en un sueño profundo y reparador. Cuando me desperté a la mañana siguiente, descansado, entendí que la herencia de la abuela tal vez no era una maldición, sino un regalo. Un regalo que todavía necesitaba descifrar. Los días de diciembre en el pueblo transcurrían lentos como la melaza. Afuera, blancura infinita, vientos, días cortos y noches que parecían no tener fin. Era el tipo de clima que requería una silla junto a la estufa y un libro, y así fue como profundicé en los diarios y cuadernos de la abuela Claudia. Todas las noches me acurrucaba en la vieja mecedora, me envolvía en una manta de lana y viajaba hacia una vida que nunca imaginé que existía. La tinta de algunas páginas se había desvanecido, pero la letra de la abuela, firme y precisa, todavía se leía fácilmente. 12 de noviembre de 1958. Hoy trajeron a Semyonich de la deforestación. Neumonía grave. Fiebre de casi 40 grados, sibilancias y respiración acelerada. No quiere ir al hospital, dice que tiene 3 niños pequeños, ¿quién los alimentará? Le puse mostaza, le di un té de hojas de tusilago con tilo y miel. Por la noche su respiración mejoró, pero la fiebre persiste. 15 de noviembre de 1958. Semyonich se está recuperando. La temperatura ha bajado. La tos es húmeda pero indolora. El té hace efecto. Su esposa Daria se arrodilló a mis pies. Así me enseñó la abuela Nastia. No hay ningún secreto. Con cada página redescubrí a la abuela, no la que me llamaba los domingos o me enviaba tarros de mermelada a las fiestas, sino una joven que salvó vidas cuando el hospital más cercano estaba a 30 kilómetros de distancia por caminos de tierra. 3 de enero de 1965. Asistí al nacimiento de Berka Kuznetsova. Difícil, largo. Pensé que no lo lograríamos. Iba a enviarla al distrito, pero ¿cómo con esta nieve? Le di té de frambuesa con viburnum, le apliqué compresas en la espalda baja. Temprano en la mañana nació un niño sano y gritando.
Lo llamaron Iván, en honor a su abuelo. También había notas más recientes, sobre mi infancia, los veranos que recogía hierbas con ella. 10 de julio de 1998. Hoy Nadinka encontró sola el orégano y lo identificó correctamente. Tiene buen ojo como su abuela Nastia. Tal vez su don también se manifieste. Cerré el cuaderno y miré por la ventana, donde el viento se llevaba la nieve. ¿Qué regalo, abuela? No tengo ningún regalo. Solo soy un diseñador de interiores, y ni siquiera el más exitoso. Pero cuanto más leía, más crecía en mí un extraño deseo, intentarlo. Solo inténtalo. Prepara una infusión sencilla, una cataplasma. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Uno de esos días de diciembre en los que la tormenta finalmente se había calmado y un pálido sol invernal se asomaba entre las nubes, escuché un golpe en la puerta. Era Anna Petrovna, acurrucada sobre 3 bisagras, apenas capaz de moverse. Esta maldita radiculitis me afectó mucho, se quejó la anciana. No puedo enderezarme ni darme la vuelta. Para ir al barrio mañana solo hay autobús, y aún así, si el tiempo acompaña. La ayudé a llegar a la cama y la cubrí con un edredón grueso. Anna Petrovna, quiero intentar ayudarte. Mi abuela dejó una receta para la radiculitis. Ella me miró con un rayo de esperanza en sus ojos cansados. ¿Sabes cómo hacerlo? Teóricamente admití. Pero la receta está detallada y tengo todas las hierbas. La anciana suspiró. No hay nada peor, ¿verdad? Claudia ya me ayudó así una vez. Vamos, pruébalo. Subí al ático y encontré el cuaderno adecuado. Cataplasma para la radiculitis y el dolor de espalda, decía la cuidadosa letra. Seguí las instrucciones, mezclé hierbas secas con vodka, lo dejé reposar durante 2 horas y luego agregué un poco de miel y resina de pino que encontré en un frasco pequeño entre las provisiones de la abuela. Anna Petrovna soportó estoicamente el procedimiento, solo gimiendo suavemente mientras yo frotaba la mezcla en su espalda y le aplicaba la cálida cataplasma de un paño de lana doblado. Ahora acuéstate sin moverte, dijo cubriéndola con un chal de plumas. Al menos 4 horas. En mi vejez todavía tendré el lujo de quedarme en la cama, refunfuñó, pero cerró los ojos obedientemente. Me paré a su lado, leyendo en voz alta extractos de los diarios de la abuela. Anna Petrovna se durmió con una respiración suave e incluso las arrugas de su rostro parecían haberse suavizado. 5 horas después se despertó y, para mi sorpresa, pudo sentarse sin ayuda. Siento que se me pasa, murmuró, girando su torso con cuidado. Funcionó, niña. ¿En verdad? No creí lo que escuché. Es que tu Claudia tenía mano ligera, y tú también, al parecer. Al día siguiente Anna Petrovna pudo caminar, apoyándose solo ligeramente en la zona lumbar. Y luego, 2 días después, otro golpe a la puerta. Una señora desconocida, vestida con un abrigo descolorido, preguntó desde la puerta. ¿Eres Nadezhda? ¿La nieta de Claudia? Sí. Dicen que usted ayudó a Petrovna con su radiculitis. Tengo artritis grave en mis manos. Los médicos simplemente me llenan de medicamentos y no sirven de mucho. ¿Quieres echar un vistazo, hija mía? Me sentí avergonzado. No soy médico, advertí. Y tengo muy poca experiencia. Tu abuela tampoco era médica y ayudaba mejor que los médicos. Ella no parecía dispuesta a darse por vencida. Yo pago, no te preocupes. No, no es por eso, estreché mis manos. No estoy seguro de poder hacerlo. La viejecita me tendió las manos, nudos retorcidos, articulaciones hinchadas. Entonces inténtalo. Eso es todo lo que pido. No empeorará, suspiré y la invité a pasar. En los cuadernos de la abuela encontré una receta de ungüento para las articulaciones con cera de abejas, propóleo e infusión de hierbas. Por suerte, todos los ingredientes estaban en el caldo que le quedaba. Una semana después había 3 personas en mi puerta, la misma señora con artritis, que juraba que el dolor había desaparecido, tu vecino, con un problema similar, y un hombre de mediana edad con gastritis. Tu abuela, Claudia Sergeyevna, se hizo cargo de mi padre, se presentó como Nikolai. Tenía una úlcera, los médicos ya lo estaban mandando a cirugía, pero ella con sus hierbas lo recuperó. Ahora es mi estómago el que está mal. Pensé, lo intentaré con mi nieta.
Y me entregó una olla vacía. Esta vez no me negué. Para cada uno busqué en los registros de la abuela la receta adecuada, preparé infusiones, decocciones, ungüentos. Y lo más sorprendente, la gente mejoró. No todos, no de inmediato, pero las mejoras fueron visibles. Tienes un don, Nadiusa, dijo Anna Petrovna, observando cómo yo preparaba otro medicamento. Como Claudia, como la abuela Nastia. Esto pasa de generación en generación en tu familia. Descarté la idea con un gesto. ¡Qué regalo! Solo sigo las recetas. Pero algo dentro de mí hizo eco de esas palabras, como si despertara después de un largo sueño. A finales de diciembre, la noticia de la nieta curandera se había extendido a los pueblos vecinos. La gente venía con resfriados, presión arterial alta, dolores antiguos. Ayudé en todo lo que pude sin cobrar dinero, pero aceptando lo que me ofrecían: miel, leche, leña picada. Un hombre incluso reparó las goteras del techo. ¿Sientes cómo está cambiando tu vida, Nadiusa?, me dijo Anna Petrovna una vez, mientras tomábamos el té en la cocina. Incluso la casa parece más viva. Incluso tus ojos brillan diferente. Ella tenía razón. Algo en mí había cambiado en esas semanas. Por primera vez sentí que estaba haciendo algo realmente importante. No solo diseñó hermosos diseños de interiores para clientes adinerados, sino que también ayudó a personas reales. A mediados de enero, pedí en línea algunos libros sobre hierbas medicinales y plantas medicinales. Los conocimientos de la abuela eran invaluables, pero lo entendí, también necesitaba estudiar enfoques modernos, combinando la sabiduría popular con la ciencia. Tienes vocación, me dijo un felser jubilado del pueblo vecino, que vino a presentarse después de enterarse de mi trabajo. Pero sin entrenamiento no llegarás muy lejos. Necesitas estudiar. Estuve de acuerdo. Sí, estudia. Pero ¿de dónde sacar el dinero? El préstamo de la casa de la abuela pendía sobre mí como una espada de Damocles y sabía que, tarde o temprano, tendría que pagarlo. La respuesta vino de donde menos me lo esperaba, de mi hermano. Kirill apareció en la puerta la víspera de Año Nuevo con una botella de champán y una expresión de preocupación en el rostro. Nadiusa, las cosas no están bien, dijo sin rodeos entrando. El banco exige el pago anticipado del préstamo. ¿Cómo esto? Me detuve con la tetera en la mano. El dueño del banco cambió alguna cláusula del contrato en letra pequeña, hizo un gesto de desprecio. De todos modos, o pagamos todo ahora o perdemos la casa. ¿Y puedes pagar?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Kirill soltó una risa amarga. ¿De dónde? Ya conoces mi vida, a veces sobra, a veces falta. Ahora está en la fase que falta. Me senté en la silla y sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Todo lo que había empezado a construir allí, todo lo que finalmente funcionó, se derrumbaría si tuviera que saldar esa deuda. ¿Y ahora?, pregunté suavemente. No lo sé. Kirill se sirvió un poco de té y añadió un sorbo de brandy de una petaca que había sacado de su bolsillo. Quizás tengamos que vender. ¿Pero quién se va a comprar una casa con esta asignatura pendiente? Esa noche nos sentamos junto a la estufa hasta el amanecer, recordando nuestra infancia, nuestra abuela, nuestros padres. Y mientras la luz gris comenzaba a filtrarse por la ventana, le conté sin planificarlo, de mi nuevo trabajo, de cómo la gente venía a buscar ayuda, de cómo por primera vez sentí que había encontrado mi lugar. ¿Grave? Kirill sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Eres medicina popular? ¿Y el diseño? Miré las llamas de la estufa. Por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo que realmente vale la pena. Que soy útil. Que puedo ayudar. Es un sentimiento indescriptible. Mi hermano permaneció en silencio durante un largo rato, mirando la taza. Luego levantó la vista hacia mí cansado, enrojecido, pero de algún modo más claro. Quizás la abuela sabía lo que hacía cuando te dejó esta casa, dijo pensativamente. Quizás realmente haya algo especial en nuestra familia. Afuera, la nieve de enero caía suavemente cubriendo la tierra con un manto blanco inmaculado. Y en mi pecho, a pesar de las preocupantes noticias, creció una certeza: estoy en el camino correcto. Y pase lo que pase, encontraría la manera de preservar lo que, tímidamente, empezaba a brotar en mi nueva vida. Febrero llegó ventoso y nevado.
Por la noche la casa crujía como un viejo barco y yo, envuelto en la manta de retales de la abuela, leía manuales médicos y tomaba notas en un grueso cuaderno. Durante el día venía gente, algunos por una mezcla de hierbas, otros por un ungüento, otros simplemente por un consejo. Ya no me sorprendía ese fluir e incluso comencé a escribir todo en un diario, quién buscaba ayuda, qué salía, cuáles eran los resultados. Ese día me estaba preparando para ir al bosque a recolectar corteza de sauce, incluso en invierno, era excelente para reducir la fiebre y mis suministros se estaban agotando. Ya me estaba poniendo el balenqui cuando llamaron a la puerta. En la puerta un hombre desconocido, de unos 50 años, alto, bien vestido con un abrigo caro y un maletín de cuero en la mano. Sus ojos recorrieron la casa con curiosidad y sonrió amistosamente. Nadiezhda Andreyevna Voronova. Valery Sergeyev, historiador regional de Tver. Estudio la historia de las familias locales, especialmente las tradiciones de los curanderos populares. Lo invité a pasar, aunque algo dentro de mí se tensó. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Por qué viniste ahora? Su familia, los Voronov, es muy interesante desde el punto de vista histórico, prosiguió Sergeyev, sentándose a la mesa y aceptando una taza de té. Escuché mucho sobre tu bisabuela Anastasia y tu abuela Claudia. Mujeres extraordinarias. Y ahora continúas la tradición. Recién estoy empezando, dije. Y no tengo formación específica. Ah, pero el talento está ahí, se inclinó hacia adelante. Los rumores sobre tus éxitos ya han llegado a la ciudad. Había algo en su tono, esa excesiva curiosidad, que sonaba falso. Me puse aún más alerta. No tengo mucho que decir. Todo lo que se proviene de las notas de mi abuela. ¿Puedo echar un vistazo a estas notas? Sus ojos brillaron. ¿Para qué? Pregunté cruzándome de brazos. Dudó por un momento pero luego se recompuso. Puro interés académico. Ya sabes, la historia de la medicina popular en Rusia está poco estudiada. Especialmente las dinastías, cuando el conocimiento pasa de generación en generación. También tengo algunos íconos, continuó como si se le acabara de ocurrir la idea. Documentos antiguos, libros. Si tienes algo así, estoy dispuesto a comprarlo. Pago bien. Digamos 300.000 rublos por todo. Vende las cosas de tu abuela. Me quedé paralizado. ¿Por qué no? Él se encogió de hombros. Necesitas dinero para el préstamo y yo necesito piezas para mi colección. Todos ganan. Además, estos artículos estarán en buenas manos. Soy un hombre honesto. Lo rechacé cortés pero firmemente. Sergeyev no insistió, simplemente me dejó su tarjeta de presentación por si cambiaba de opinión. Después de que se fue, me quedé junto a la ventana durante mucho tiempo, viéndolo subir a su costoso auto importado. Algo me estaba molestando, pero no podía identificarlo. Por la noche me despertó un ruido extraño, como si alguien hubiera rayado la ventana. Mi corazón se aceleró. Me quedé allí, escuchando la oscuridad, pero no escuché nada más. Es solo la rama de un árbol, me calmé y volví a dormir. Por la mañana descubrí el robo. Lo más valioso había desaparecido, el viejo icono que tanto conservaba mi abuela, unos documentos de cuero con sellos amarillentos, un álbum de fotos prerrevolucionario. Y lo que más me dolía, el cuaderno de mi bisabuela Anastasia, con recetas únicas que no existían en ningún otro lugar. Llamé al policía local, un joven de ojos cansados. Inspeccionó la casa, me tomó declaración, pero no me dio muchas esperanzas. No hay señales de entrada forzada, confirmó. O se te olvidó cerrar la puerta con llave o el ladrón tenía la llave. Solo tengo una suposición, hablé de la visita de Sergeyev. Lo comprobaremos, por supuesto, asintió el policía, pero será difícil demostrarlo. Estos casos se han vuelto comunes. Los mayores son confiados, dejan entrar a cualquiera. Él se fue y yo quedé en medio de la casa devastada, sintiéndome traicionada y engañada. ¿Quién le habría dado la pista a Sergeyev? ¿Quién le habló de las cosas valiosas? La respuesta llegó por la noche en la forma de mi hermano. Kirill llegó emocionado en el coche de un vecino. Nat, escuché que tenías un problema, me abrazó en la puerta. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas, enumeré lo que habían robado. Kirill palideció y se sentó pesadamente en un banco.
Es mi culpa, murmuró. ¿Le contaste a Sergeev las cosas de la abuela? No creí lo que escuché. ¿Conoce a este estafador? No es un delincuente. O sea, no sabía que lo era. Kirill se pasó los dedos por el cabello. Se presentó como un anticuario de Tver y dijo que buscaba piezas antiguas para un museo. Mencioné que la abuela tenía algunos íconos, documentos. Pensé que si los compraba, nos dividiríamos el dinero. Yo ayudaría con el préstamo. Miré a mi hermano y no lo reconocí. La persona con la que crecí, que compartía el mismo techo, me traicionó por dinero. Tú solo piensas en el dinero. Exploté. ¿Cuánto te prometió? ¿10%? ¿15%? 30%, respondió apenas audible. Pero te juro que pensé que era un trato honesto. ¿Cómo podría saber que era un ladrón? ¿Y no se te ocurrió preguntarme? ¿No pensaste que era mi casa, mis cosas? Nuestras cosas, insistió Kirill. La abuela también era mía. Giré la cara para que no viera mis lágrimas. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Igor, que ahora llamaba cada 2 semanas, como si cumpliera con una obligación desagradable. Nadia, Kirill me lo contó todo, empezó sin rodeos. Mira lo que te aporta esta romantización de la vida en el campo. Vuelve a Moscú antes de que sea demasiado tarde. No voy a volver, respondí, cansado. ¿Te has vuelto loco? Primero esta deuda, ahora un robo. ¿Qué viene después? Se incendiará la casa o te robarán y te matarán en este bosque. Igor, es mi elección, intenté mantener la calma. Me quedaré aquí. Entonces eres muy estúpido, gruñó y colgó. Kirill pasó la noche en casa y se fue por la mañana, prometiendo intentar encontrar a Sergeev. Realmente no creía que funcionaría. La gente así sabe cómo tapar huellas. Solo me senté junto a la ventana y miré el jardín cubierto de nieve. La pérdida parecía irreparable. Principalmente el dolor de perder el cuaderno de notas de su bisabuela. Había recetas que no existían en ningún otro lugar. Un golpe en la puerta me sacó de mi aturdimiento. En el umbral, una mujer exhausta con un niño de unos 10 años. El niño respiraba con dificultad y se presionaba la mano contra el pecho. ¿Eres Nadia? ¿La Travnitsa? La voz de la mujer temblaba de desesperación. Ayúdame, mi hijo se está ahogando. Bronquitis asmática. Una crisis. No puedes llevarlo al hospital. El autobús no llega hasta mañana y no tenemos coche. Los llevé adentro. El niño, pálido con los labios morados, apenas podía mantenerse en pie. Lo senté junto a la estufa y lo envolví en una manta. ¿Cómo te llamas? Pregunté mirándolo a los ojos asustados. Misa, susurró y lo invadió una tos larga y dolorosa. Soy Ludmila Ivanovna, se presentó la mujer. De Zaorechie, a 5 kilómetros de aquí. Anna Petrovna habló de usted. Corrí a mis acciones. Bronquitis con componente asmático. En mi memoria tenía algunas de las medicinas de la abuela, pero la receta más efectiva estaba en ese cuaderno perdido. Piensa, Nadia, piensa, me ordené. Recordé que la receta incluía hojas de madre y madrastra, plátano, salvia. ¿Qué más? Las ideas estaban confusas. Misa volvió a toser y ese sonido me atravesó como un cuchillo. Y luego, como si alguien me susurrara al oído, ledum, miel, un poco de anís y aceite de eucalipto para inhalar. Actué como en trance, preparé el té, infundí las hierbas, mezclé los ingredientes en las proporciones adecuadas. Luego le di al niño una inhalación en una palangana con agua caliente y gotas de eucalipto, le di té con miel y le froté el pecho y la espalda con ungüento de ledum. El milagro ocurrió en 1 hora. La respiración de Misa se volvió más regular. La tos más leve. El color volvió a su rostro. Al caer la noche pudo hablar e incluso sonreír. Eres un verdadero mago, Ludmila Ivanovna me miró con reverencia. No sé cómo agradecerte. No es necesario, negué con la cabeza. Simplemente continúa las inhalaciones durante otros 3 días y bebe este té por la mañana y por la noche. Se quedaron a pasar la noche. Ya era tarde y el niño necesitaba descansar.
A la mañana siguiente, durante el desayuno, Lyudmila Ivanovna contó su historia. El marido bebía, no había trabajo en el pueblo. Voy a la ciudad, lavo pisos en oficinas. Tengo 3 hijos, Misa es el mayor y también hay gemelos de 6 años. Apenas logramos sobrevivir. Miré a esa mujer, agotada por la vida pero no rota, capaz aún de luchar por sus hijos, y sentí una extraña afinidad. Ella también se encontraba en una encrucijada y había elegido el camino más difícil, el único posible para ella. Vuelvan en una semana, dijo preparando bolsas con hierbas y ungüentos para que se las llevaran. Veamos cómo responde Misa al tratamiento. Se marcharon dejando tras de sí un silencio inusual. Me senté junto a la ventana, mirando caer la nieve y de repente me di cuenta de que por primera vez en días, no estaba pensando en el robo, en la traición de mi hermano ni en las palabras de Igor. Pensé en Misa, en cómo había sonreído cuando podía respirar sin dificultad. Como preguntó antes de irse a dormir, ¿es cierto que podéis curar a todos? Pensó en el alivio en el rostro de su madre cuando pasó el peligro. Entonces lo entendí. Aquí estaba el verdadero legado de la abuela. No los íconos, ni los documentos, ni los objetos, sino el don de ayudar a la gente. Un regalo que no se puede robar, ni quitar, ni vender. Hija, esto es para empezar. El resto lo entenderás tú solo. Parecía que finalmente estaba empezando a entender. Marzo llegó con heladas y los primeros tímidos signos de la primavera. La nieve se hundió, se oscureció y bajo ella ya se podía sentir cómo la tierra despertaba. En días como este tenía ganas de abrir las ventanas de par en par y respirar profundamente el aire fresco, oliendo a hielo derretido y a nuevos comienzos. La noticia sobre el niño Misa se extendió por los pueblos de los alrededores con la velocidad de un incendio forestal. Lyudmila Ivanovna contó a todos los que quisieron escuchar cómo la traviesa Nadja, había salvado a su hijo de un ataque de asfixia cuando los médicos ya no podían hacer más. Exagera, dije agitando la mano cada vez que Anna Petrovna me repetía estos informes. ¿Salvar? Solo alivié los síntomas. Pero el sabio vecino respondió con una sonrisa, para una madre, cuando su hijo no puede respirar y de repente el aire vuelve a entrar en sus pulmones, no es un milagro. A finales de marzo no solo acudieron los residentes de los alrededores. Empezó a llegar gente del distrito, incluso de Tver. Apenas pude responder a todos los que llamaban a mi puerta. Algunos traían viejos dolores, enfermedades de la piel, problemas digestivos crónicos. Otras eran molestias menores, resfriados, insomnio, pero presté atención a cada una, buscando la hierba adecuada, la palabra adecuada. Al darme cuenta de que la demanda no haría más que crecer, me puse reglas claras. Primero, no hay pago. No quería convertir el legado de la abuela en comercio. Segundo, honestidad absoluta. Si no pudiera ayudar o si el caso requiriera medicina convencional, lo diría sin rodeos. Tercero, no hay promesa de milagros, solo lo que las plantas y la naturaleza realmente podrían ofrecer. Aún así, no rechazó ofertas espontáneas. Algunos traían huevos, leche, miel o conservas caseras. Otros ayudaron en el jardín, cortando leña, arreglando la cerca, cavando los lechos tan pronto como la nieve se derritió. Poco a poco, con estas manos unidas, la casa fue ganando una nueva vida, más acogedora y sólida. Lyudmila Ivanovna empezó a venir con frecuencia. Al principio fueron visitas tímidas para comprobar la salud de Misa. Después se quedó para ayudar con el huerto que iba creciendo. Descubrí que tenía un don poco común, podía reconocer docenas de plantas simplemente por sus primeros brotes primaverales. Mi abuela también trabajaba con hierbas, confesó una vez con un suspiro. Pero yo era joven, estúpido, no me interesaba. Ahora me arrepiento. A mediados de abril, otro encuentro lo cambiaría todo, la llegada de Elena Viktorovna, terapeuta de la clínica del distrito. Alta, erguida, de unos 50 años, apareció sin previo aviso. Se presentó y fue directo al grano: he oído hablar muy bien de ti, Nadja Andreyevna. Dicen que tienes manos ligeras y recetas antiguas. Me preparé para una reprimenda, después de todo, practicar la medicina sin un título era arriesgado, pero ella me sorprendió. Quiero proponer una colaboración. En nuestra clínica faltan profesionales, faltan medicamentos. Y la gente necesita ayuda.
Podrías actuar oficialmente como consultor de fitoterapia, dentro de un programa de medicina tradicional. Pero no tengo entrenamiento, tartamudeé. Ella sonrió, eso es bueno. En Tver hay un curso de 6 meses. Para alguien con tu talento será fácil. Tienes un don, pero necesitas conocimientos. Haz el curso y yo te ayudaré con el papeleo. Así obtuve un nuevo propósito, estudiar. Todos los miércoles tomaba el autobús hasta Tver, donde absorbía con entusiasmo las bases científicas de lo que antes hacía de forma instintiva. El profesor del curso me elogiaba a menudo, tienes un conocimiento innato del tema. Eso es raro. Uno de esos días al regresar de clases, vi en la parada de autobús una figura familiar, Valery Sergeyev, el anticuario, o sería más exacto decir el ladrón de recuerdos. Estaba nervioso, mirando a su alrededor, con una gran bolsa en las manos. Cuando me vio, se estremeció y trató de esconderse, pero lo llamé. Señor anticuario, o como prefiera, historiador local. Se quedó paralizado y luego se volvió lentamente pálido como una sábana. Nadja Andreyevna. Qué coincidencia inesperada, ¿no? Me acerqué especialmente después de que vació mi casa. No entiendo de qué estás hablando, trató de defenderse, pero sus ojos delataban su pánico. Sí, lo entiendes, dije con firmeza. Y agárrate fuerte a esa bolsa. ¿No está ahí el libro de recetas de mi bisabuela o los iconos que faltan? En ese momento 2 hombres trajeados se acercaron mostrando sus placas. La policía llevaba meses siguiendo a Sergeyev, robaba antigüedades por toda la región. Esta vez, lo pillaron infraganti intentando vender iconos robados a una valla. En la comisaría se derrumbó. Sentándose con la cabeza gacha, gimió, mi madre se está muriendo. Necesito dinero para el tratamiento. Cáncer, etapa 4. En Moscú existía una terapia experimental, pero costó millones. Miré a ese hombre frágil, atrapado por la desesperación, y no pude odiarlo. No voy a presentar cargos, le dijo al investigador, si me lo devuelve todo. Sergeyev levantó los ojos llenos de lágrimas. Devolveré hasta el último trozo de papel. Lo juro. Al día siguiente apareció con el bolso, iconos, documentos, fotografías y, lo más preciado, el cuaderno de notas de su bisabuela. Gracias, susurró de pie en la puerta. No tienes idea de lo que significa evitar el arresto. Tengo una idea, respondí. Ahora cuéntame sobre tu madre. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son los síntomas? Parpadeó sorprendido, pero luego habló apresuradamente con un dolor tan genuino que era imposible dudar. Lo escuché en silencio, subí y regresé con un pequeño paquete. Aquí tienes un brebaje a base de hierbas. No curará el cáncer, pero aliviará el dolor y los efectos secundarios de la quimioterapia. Y esta receta de tintura te ayudará a recuperar fuerzas. Sergeyev me miró como si viera un fantasma. ¿Me ayudarás después de todo lo que he hecho? Ayudo a tu madre, corregí. Y te doy la oportunidad de redimirte. Se fue prometiendo dar noticias y cumplió. 2 semanas después, llamó para decir que su madre dormía mejor y sufría menos. A principios de mayo, cuando el pueblo se ahogaba en el blanco de los manzanos en flor y el lila de los cauchos, apareció en mi puerta otro visitante inesperado, Igor. Bronceado con una camisa nueva y una carpeta de documentos en las manos, dijo sin preámbulos, necesitamos hablar. Oficialmente. Invitado a entrar, no tuvo posibilidad de empezar. Tan pronto como se sentó en la cocina, alguien llamó a la puerta. Era una madre con su hija, cubierta de erupciones alérgicas. Luego un anciano con problemas de presión arterial. Luego una pareja joven del pueblo vecino busca consejos sobre la infertilidad. Igor permaneció en un rincón, observando en silencio cómo yo atendía a cada persona, escuchaba, examinaba, preparaba té, daba instrucciones. Su rostro era un mapa de emociones, del escepticismo a la curiosidad, de la duda a la admiración. ¿Es este tu trabajo ahora?, preguntó cuando se había ido el último visitante. Esta es mi vida, respondí simplemente. Se quedó en silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Traje los papeles del divorcio. Pensé que ya habrías recobrado el sentido y estarías lista para regresar a Moscú. Sus ojos recorrieron la cocina, los manojos de hierbas secas, los frascos de tintes, los libros de botánica abiertos.
Pero veo que has encontrado tu lugar aquí. Hablamos hasta altas horas de la noche. Por primera vez en años, realmente hablamos. Sin frases, sin acusaciones. Habló de ascensos en el trabajo, de cómo el éxito profesional ya no le satisfacía. Hablé de mis planes, de los cursos, de las personas a las que había ayudado y de las que aún me esperaban. Y por primera vez no había ningún abismo entre nosotros, solo dos personas, cada una en su propia primavera, viendo finalmente la luz en el camino del otro. Hablé de los cursos que estaba tomando, de la colaboración con el hospital local y de cómo, poco a poco, iba liquidando el préstamo que me había dejado mi abuela. Al día siguiente Igor se ofreció a ayudar en la casa. El techo tenía goteras y el porche estaba torcido. Para mi sorpresa, realmente se lanzó a la tarea con entusiasmo, como si necesitara demostrar algo, a mí o a sí mismo. Los días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Igor reparó, lijó, pintó. Por las noches nos sentábamos en el porche, bebíamos infusiones y hablábamos. A veces sobre el pasado, a veces sobre el futuro, pero sobre todo sobre el presente. No te reconozco, dijo la última noche antes de partir. Te has vuelto fuerte. Antes eras como una sombra, callada, insegura, siempre en duda. Y ahora, agregué por él, ahora sé quién soy. Y sé lo que quiero. ¿Y qué quieres? Me miró con una nueva expresión, ya no condescendiente como antes, sino interesada, casi respetuosa. Ser yo mismo, respondí con una sonrisa, ayudar a la gente, continuar el trabajo que iniciaron mi bisabuela y mi abuela. Igor se fue sin firmar los papeles del divorcio. Dijo que todavía lo pensaría. Y no insistí. Tuve el tiempo y la fuerza para resolver todo en el momento adecuado. Me paré en el porche observando cómo se alejaba su coche, y de repente me di cuenta de que ya no sentía resentimiento ni amargura. Solo una tranquila certeza de que todo iba como debía ser. El sol se inclinaba hacia el oeste pintando el pueblo de tonos dorados y rosados. De las ventanas abiertas llegaban voces, risas, tintineo de platos, los sonidos habituales de una noche de verano. En mi jardín florecían las primeras flores de primavera, las mismas que en el verano se convertirían en medicinas. Aquí está mi lugar en el mundo, pensé, aspirando el aroma de las flores de manzano. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdadera y profundamente feliz. El verano llegó a Sosnova en todo su esplendor, con campos verdes y exuberantes, sol abrasador y lluvias pasajeras, con olor a fresas silvestres y heno recién cortado. Mi casa, alguna vez tan abandonada y solitaria, ahora palpitaba de vida, llena de voces, aromas de hierbas y movimiento constante. A principios de junio recibí mi certificado oficial de herbolario. Mi actividad finalmente fue regularizada. Llegué a un acuerdo con el Policlínico Distrital y comencé a asistir allí 2 veces por semana, ayudando con medicina natural a quienes no encontraban alivio con los tratamientos convencionales. Otros días la gente se me acercaba. Atendía de 15 a 20 personas por semana, sin contar a los que se presentaban solo para recibir consejos o té medicinal. El antiguo salón se ha transformado en una auténtica clínica herbaria. En las paredes, estanterías repletas de tarros y cajas meticulosamente etiquetados. En los ganchos, manojos de plantas secándose. Sobre la mesa, balanzas, morteros, medidas y todo lo necesario para preparar las fórmulas. En un rincón, una camilla cubierta con una sábana limpia, encima un viejo reloj y un retrato de la bisabuela Anastasia, en un fino marco de madera. A principios del verano formé mi primer grupo de estudio, 10 personas de pueblos vecinos interesadas en aprender los fundamentos de la herboristería. Entre ellos se encontraba Lyudmila Ivanovna, que ahora me ayudaba constantemente, recogiendo hierbas, cuidando el jardín medicinal que había plantado y dando la bienvenida a los visitantes cuando iba al policlínico. Nadia, necesitas un asistente, dijo una vez. No puedo hacerlo solo. Ya soy mayor, pero necesitas a alguien joven con formación. Sacudí la cabeza como si no fuera necesario, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Mis fuerzas no alcanzaban para todo. Y la ayuda llegó de donde menos me lo esperaba. Un día de junio un coche se detuvo en la puerta y Kirill bajó con maletas y cajas. Hermanita, da la bienvenida a tu nueva residente, anunció, ya en la puerta. Ahora voy a vivir aquí. ¿Qué? Creí haber escuchado mal. ¿Y tu trabajo en Tver? Se acabó, se encogió de hombros. Estoy cansado.
Vendí el apartamento, pagué las deudas, compré la casa de al lado, la que está detrás del huerto. Te ayudaré. Lo miré con recelo. Kirill, ¿hablas en serio? Completamente. De repente se puso serio. Después de ese caso con Sergeev. De todos modos, he repensado muchas cosas. Quiero vivir cerca de mi hermana, ayudarte. Lo que haces aquí es importante, Nadia. Solo vendía coches, corría detrás de los encargos. Todo estaba tan vacío. Abracé a mi hermano y sentí un nudo en la garganta. Por primera vez en años, éramos tan cercanos como cuando éramos niños, cuando trepábamos juntos a los árboles en el jardín de la abuela. Kirill resultó sorprendentemente útil. Con sus habilidades comerciales y su manera organizada, nuestro pequeño proyecto pronto ganó estructura. Se hizo cargo de toda la burocracia, documentos, contratos, pedidos de materiales, e incluso coordinó la construcción de una nueva ala de la casa, donde se instalaría una oficina adecuada para los cuidados. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. A finales de julio sonó el teléfono. Era Igor. Nadia, me transfirieron a la sucursal de la empresa en Tver. Llegué el viernes por la noche. ¿Me recogerás? No sabía qué responder. Después de su visita en mayo intercambiamos algunas llamadas, pero siempre fueron formales, sin profundidad. Y ahora, esa decisión. ¿Estás seguro? Fue todo lo que pude decir. Podía escuchar la sonrisa en su voz. Pensé mucho, Nadia. En ti, en nosotros, en lo que realmente importa en la vida. Y me di cuenta de que no quiero perderte. Llegó con un ramo de flores silvestres, margaritas y acianos recogidos en el camino. Nos sentamos en el balcón, hablamos hasta tarde y de repente vi en él al mismo Igor del que me había enamorado años antes, abierto, atento, con un brillo en los ojos. Alquilé una casa en Tver y desde allí voy a trabajar, dijo. Y los fines de semana, si no te importa, iré a verte. No me importó. Al contrario, con cada visita me di cuenta de que nos estábamos redescubriendo a nosotros mismos, ahora como iguales, como adultos que habían encontrado su propio camino. Era verdad. Me miró con una expresión tan intensa que no pude contener la risa. ¿En serio, papá? ¿Han pasado 6 semanas? Igor me levantó y me hizo girar por la habitación. Nada, esto es un milagro. Esa noche nos reunimos todos a la mesa, Igor, Kirill, Lyudmila Ivanovna y los niños, haciendo planes para el futuro. La casa necesitaba ampliarse no solo para atender a más pacientes, sino también para albergar a una familia en crecimiento. Igor decidió mudarse permanentemente de Tver. La empresa le permitió trabajar de forma remota 3 días a la semana. ¿Sabías? Confesó cuando estábamos solos, que siempre soñé con tener una casa de verdad. Con jardín, con banco de madera. Pensé que necesitaba millones para eso. Pero descubrí que solo necesitaba encontrar mi lugar, sonreí y coloqué mi mano sobre mi vientre a un plano. A finales de agosto, en el aniversario de la muerte de la abuela, organizamos una gran celebración familiar. En el patio había una mesa larga con comida e invitamos a todos los que se volvieron importantes ese año, Anna Petrovna, Lyudmila Ivanovna con sus hijos, Elena Viktorovna del hospital, mis alumnos de los cursos de medicina herbaria. El día era excepcionalmente caluroso y soleado. Los niños corrían entre los manzanos, jugando al escondite. Los adultos hablaban tranquilamente y reían. Igor mostró con orgullo el proyecto de Lavania que construiría. Kirill habló de planes para cultivar hierbas medicinales a gran escala. Escuchen, queridos míos, dijo de repente Anna Petrovna, levantando su vaso de mousse. Recordemos a Klavdia Sergeevna. Era una mujer buena, luminosa. Y parecía saber todo sobre ti incluso antes de que sucediera. ¿Cómo esto? Igor estaba interesado. La anciana se limitó a menear la cabeza en mi dirección. Anna Petrovna me señaló. Siempre repetía, mi Nadinka encontrará aquí la felicidad. Ya lo verás. No lo creí. Una chica de la ciudad, ¿qué iba a hacer en el campo? Pero ella lo sabía. Por cierto, recordé, ven conmigo. Tengo algo que mostrar. Entramos en la fresca habitación, donde sobre la mesa cubierta con un mantel bordado estaban los cuadernos de recetas de la abuela y mi nuevo diario con notas sobre la medicina herbaria moderna.
Sacó de un cajón un sobre amarillento que había encontrado el día anterior, mientras organizaba sus cosas de invierno. Mira, otra carta de la abuela. Desdoblé el papel, donde su letra familiar y angulosa decía: Hija mía, Nadinka mía, si estás leyendo esto es porque has encontrado tu camino. Siempre supe que tarde o temprano volverías a tus raíces. Aquí está tu fuerza, aquí está tu lugar. Quizás estés enojada conmigo por dejar una casa vieja y deudas en lugar de la riqueza que prometí. Pero créeme, quería lo mejor para ti. La riqueza no se mide en rublos, sino en la cantidad de bien que traes al mundo. Lo entenderás cuando encuentres tu camino. Nuestro don es ayudar, sanar, dar esperanza. Esto vale más que cualquier dinero. Su bisabuela Anastasia lo sabía. Lo sabía. Ahora tú también lo sabes. Sé feliz, niña mía. No temas a las dificultades, ellas nos hacen más fuertes. No temas a la soledad, siempre aparecerá gente buena. No temas al futuro, está en tus manos. Te amo, estés donde estés, tu abuela Clava. El silencio se apoderó de la habitación. Miré esas palabras y las lágrimas que brotaron no fueron de tristeza, sino de una extraña claridad, como si la última pieza de un rompecabezas hubiera encajado en su lugar. Mujer sabia, murmuró Kirill. No calculó, Anna Petrovna meneó la cabeza. Lo sintió con el corazón. Son cosas diferentes. Regresamos al patio trasero, donde el sol de la tarde doraba las copas de los manzanos. Igor me abrazó por los hombros. ¿En qué estás pensando? En el futuro, respondí. Quiero construir aquí un verdadero centro de medicina tradicional. No solo para servir a las personas, sino para enseñar, para que este conocimiento no se pierda. Y educar a los niños con respeto a la naturaleza y la sabiduría popular. Vamos a construirlo, dijo con firmeza. Construyamos todo. Pasó otro mes. El comienzo del otoño pintó el jardín en tonos dorados y rubíes. Me encontraba en el porche de la casa restaurada, con la hija pequeña de los vecinos en mi regazo, que había venido a mostrarme al bebé. Igor marcó en el suelo la ubicación del nuevo Vania. Kirill cavó con entusiasmo hoyos en busca de hierbas medicinales. En el jardín, entre las hojas caídas, los hijos de Liudmila Ivanovna corrían gritando. Sobre la mesa de casa, los cuadernos de la abuela con sus recetas y mi diario con notas sobre la medicina herbaria moderna. Y la fotografía en la que la abuela, joven con la trenza sobre el hombro, miraba directamente a la cámara con una suave sonrisa. Gracias, abuela, susurré mirando la imagen. Ahora entiendo la riqueza que me dejaste. Una cálida brisa acarició mi rostro como si una mano invisible acariciara mi mejilla. Por un momento le pareció escuchar su voz ronca y dulce: vive, hija mía, vive y ayuda a los demás a vivir. Sonreí y salí al patio trasero, donde me esperaba mi nueva familia. No solo un esposo y un hermano, sino todas aquellas personas que el destino puso en mi camino ese año extraordinario. El camino por recorrer era largo, pero ya no temía a los obstáculos. Sabía cuál era mi camino. Había encontrado mi lugar en el mundo. Y la herencia que alguna vez pareció una carga amarga se había convertido en el regalo más preciado. Los diminutos calcetines que tejí para mi futuro hijo descansaban en su regazo mientras Liudmila Ivanovna compartía antiguas recetas de infusiones curativas. Se había mudado a la dependencia vacía en la parte trasera del terreno, donde ahora sus hijos asistían a la escuela local. De una ayuda indispensable se había transformado en una presencia que iluminaba nuestros días y por primera vez en años, sus ojos ya no reflejaban el miedo al mañana. Mis manos se posaron en la suave curva de mi vientre, donde un poco de vida había estado creciendo durante 5 meses. Pronto nuestra casa ganaría un nuevo integrante, un heredero de esta historia que se reescribía cada día. Aún no sabía si sería niño o niña, pero ya llevaba dentro de mí la certeza de lo que enseñaría, que la verdadera riqueza no se mide en monedas ni en posesiones, sino en la cantidad de luz que esparcimos en el camino. En la diferencia que hacemos en la vida de los demás. La fotografía de la abuela ocupaba ahora el lugar de honor en el aparador del salón, como si ella, procedente de algún lugar más allá del tiempo, sonriera, satisfecha con el desarrollo de los acontecimientos. Tú planeaste todo, abuela, susurré mientras pensaba. Sabía que encontraría mi lugar aquí.
Un año antes había llegado a esa casa con el corazón hecho jirones, sin fe en el futuro, convencido de que lo mejor de mi vida ya había pasado. ¿Cómo me había engañado? La vida real solo empezó cuando pensé que todo había terminado. Ahora lo sabía, era posible superar cualquier tormenta. Incluso en las noches más oscuras hay una chispa de luz, solo hay que tener el coraje de verla. Que las pérdidas, cuando se aceptan como lecciones, pueden convertirse en ganancias inesperadas. Y que la fuerza de una mujer no está en su belleza, su estatus o sus cuentas bancarias, sino en la columna invisible que la mantiene en pie entera, sin importar las circunstancias. Esta fuerza, este legado, fluyó como un río a través de las generaciones, desde Anastasia, mi bisabuela, hasta Claudia, mi abuela, de ella a mí, y ahora al hijo que llevaba en su vientre. El viento jugaba con las hojas de los manzanos mientras el sol se inclinaba hacia el oeste, pintando el cielo de tonos rosados. Pronto caería la noche y nos reuniríamos en la larga mesa del porche, toda nuestra nueva familia. Bebíamos té de hierbas, intercambiábamos historias, hacíamos planes. Luego me acostaba bajo el edredón de retales cosidos por las manos de la abuela, y me dormía con el sonido de los grillos, el murmullo de la vieja casa y los ladridos lejanos de los perros del vecindario. Mis pensamientos ya no se perderían en el pasado, con sus dolores y ausencias. Ahora miró hacia adelante, hacia un futuro claro, lleno de posibilidades. Los cuadernos de recetas de la abuela estaban junto a mis notas, donde la ciencia moderna se entrelazaba con la sabiduría antigua, creando algo nuevo. Como en mi vida, lo urbano y lo rural, la pérdida y el reencuentro, lo amargo y lo dulce, el fin de un ciclo y el comienzo de otro. La riqueza no está en rublos, sino en el bien que se siembra, resonó su voz en mi memoria. Lo entendí, abuela. Encontraría mi camino. Y ese fue el legado más valioso que pudo heredar. Con esta certeza me levanté del banco y me dirigí hacia la casa, donde me esperaban mis seres queridos. Continuaríamos viviendo, construyendo, sanando, enseñando, amando. En este constante movimiento de toma y daca se encuentra nuestra verdadera fortuna, un tesoro que ningún banco podría conservar. Gracias, abuela. Por todo.